Un saludo muy especial para todas las personas que nos ven a esta hora, a las redes sociales, a los seguidores, a los suscriptores del diario La Nación, de nuestro canal digital por YouTube. Conéctese con nosotros en estas entrevistas a nivel nacional y regional. Y hoy nos acompaña el senador David Luna, del partido Cambio Radical. Está aquí en las oficinas del diario La Nación. Mi saludo especial, senador. Claudia, muchas gracias a ti, un abrazo muy especial para todos los lectores, pero los televidentes también de La Nación. Feliz de estar nuevamente en Neiva, en el departamento del Huila, siempre será un placer y un honor. Bueno, ¿a qué se debe su visita a este departamento? ¿Tiene que ver con temas políticos? Hoy no, pues uno siempre hace política, pero hoy no. Vengo no solamente a oír, sino también a contar un poco lo que estoy percibiendo, lo que Colombia está sufriendo, porque en la política hay que saber oír, hay que saber entender que cada región tiene una dinámica distinta, unas necesidades diferentes, para poder llevar esas preocupaciones al Congreso, pero también para dar unas opiniones sobre el futuro de este bello departamento y de esta maravillosa ciudad. Bueno, luego vamos a hablar de seguridad, pero arranquemos un poco hablando de política regional. ¿A qué candidatos está apoyando Cambio Radical en el Huila? ¿A la gobernación del Huila a quién y a la alcaldía de Neiva a quién? Cambio Radical apoya al doctor Rodrigo Villalba. Esta es una instrucción que tenemos desde el partido. Creemos que es una persona con trayectoria, con capacidad, que ha demostrado en sus diferentes momentos políticos pues la posibilidad de hacer las cosas de manera correcta. Y en el tema de la alcaldía de Neiva no tenemos un candidato de partido. Yo lo único que espero es que esta ciudad recupere su rumbo, que logre reconectar con el país y que ojalá tenga la posibilidad de elegir a una persona que tenga condiciones y capacidades. El partido no tomó determinaciones de aval, por ende pues no estamos participando en el proceso. ¿Cómo ve el panorama político a nivel nacional? Es decir, y le pregunto, muchos comentarios es, aquí va a ser derrotada la izquierda, va a ser derrotados los partidos que apoyaron al presidente Petro. ¿Usted cree que eso se va a reflejar en las regiones? Pues Claudia, antes de hablarle del análisis político, permítame hablarle del análisis de la ciudadanía. Las elecciones están en riesgo, y están en riesgo porque el ministro de Defensa le amarró literalmente las manos y los pies a la fuerza pública. La misión de observación electoral ha señalado que hay 70 municipios en altísimo riesgo y la registraduría y la defensoría han llegado a hablar hasta de 150. ¿Eso qué significa? Que grupos al margen de la ley o que grupos delincuenciales están tratando de cooptar candidatos o inclusive de hacerlos renunciar. Y en eso yo creo que vale la pena que todos levantemos la mano y que digamos que queremos votar libremente por el que cada uno quiera, pero bajo ninguna circunstancia pretender que el ministro de Defensa sea el jefe de debate de los grupos al margen de la ley. Eso lo rechazo y lo he venido diciendo hace más de 6 meses. Lamentablemente, tanto el presidente Petro como el ministro de Defensa siendo oídos sordos al respecto. Así que la seguridad de las elecciones está en riesgo, la seguridad de muchos territorios están en riesgo y el gobierno está todavía a portas, a punto, en momento de corregir esa situación, permitiéndole a la fuerza pública y a la policía que actúe. Y en segundo lugar, la valoración política. Yo creo que los ciudadanos están desilusionados de un presidente que se comprometió con muchísimas cosas durante la campaña y que no las ha cumplido, de un presidente que dijo que iba a cambiar las formas de hacer la política, y creo yo que es el presidente que más conciencias ha tratado de comprar en el Congreso, de un presidente que decía que era absolutamente transparente y los escándalos de financiación irregular de su campaña pues son aterradores. Por ende la gente va a votar, seguramente en muchos casos, tratando de mandarle un mensaje al presidente, pero ojalá los ciudadanos voten por las mejores personas, por las personas que se comprometan con mejorar sus ciudades, con administrarlas transparente y decentemente, con mejorar sus departamentos, con lograr que las obras se hagan. Las elecciones territoriales sí, son un momento político importante para evaluar al presidente, pero sobre todo para jugar el futuro de sus territorios. Y en ese sentido yo creo que hay candidatos que no son afectos al gobierno, que militan en diferentes partes o distintas al gobierno y que van a triunfar.
Precisamente hablando de los temas de seguridad, de las amenazas, pues hoy tenemos la portada, como puede ver, del diario La Nación, un atentado a un candidato a la alcaldía de Palestina. Y decíamos en algún momento que no solamente la fuerza pública, sino los alcaldes y los gobernadores han manifestado que se sienten solos, que realmente no tienen un apoyo del gobierno nacional para actuar y que además la ciudadanía se siente desamparada. Y hoy lo vemos todos los días, los hechos de sangre son constantes. ¿Qué hace el Congreso de la República? ¿Qué ha hecho cambio radical para decirle al gobierno nacional, no más? Hay que actuar porque las personas y la ciudadanía está cansada, no solamente la zona rural, estamos hablando también de la zona urbana, de muchos municipios y de muchas ciudades en donde ya no se puede salir de ninguna manera porque la delincuencia está allí. Ahora el desplazamiento de los campesinos pues se está dando en todo el país y los hechos son todos los días, senador. ¿Qué ha hecho Cambio Radical? ¿Qué está haciendo el Congreso frente al tema? Fue este partido y este senador particularmente quien por primera vez, hace ya 6 meses, hizo un debate en el Congreso citando al ministro de Defensa y diciéndole 3 cosas. Lo primero, que le tiene amarradas las manos y los pies a la fuerza pública con el argumento de los decretos de cese al fuego con las organizaciones criminales. Y ahí lo que termina pasando es que el ciudadano es el que termina siendo afectado, porque la institucionalidad no lo puede proteger. Y es a ellos quienes debemos proteger. Claro que muchos creemos y queremos que haya paz a raíz del diálogo, pero bajo ninguna circunstancia entregándole territorio. Le dije en ese momento al ministro que parecía que el gobierno del presidente Petro quería devolverse casi 20 o 30 años en el tiempo al muy mal recordado Caguán. Y en eso, pues la historia, sobre todo en este departamento, es muy crítica. Y yo creo que hay algo que los ciudadanos no quieren volver a poner en juego, y es su seguridad. Hay unos grupos que tienen intereses políticos, como el ELN, pero hay otros que son narcotraficantes, mafiosos, secuestradores, como el Clan del Golfo o como las autodefensas gaitanistas. Y a esos necesariamente hay que atacarlos con contundencia para proteger a la sociedad civil. Lo que pasó recientemente en el Cauca, a manos del señor Mordisco, no tiene perdón de Dios, y el presidente está perdiendo el territorio. Solo hasta ayer, en una declaración, señaló que con la excusa política no podían seguir delinquiendo. Segundo, es muy importante señalar que lamentablemente están desinstitucionalizando las fuerzas militares. Yo creo en el ejército, en la policía, creo que hay que respaldarlos como país. Ellos otorgaron su vida en muchos casos para protegernos. Ahora, si es cierto que hay manzanas podridas, pues ellos tienen que pagar, pero no por unos pocos tenemos que pretender acabar la fuerza pública como lamentablemente este gobierno está insistiendo en hacerlo. Y en tercer lugar, hay una cosa que no puede perderse de vista y es lo que usted acaba de mencionar. Nuevamente, a quien piensa distinto o a quien promueve unas ideas diferentes, creen que la única forma de derrotarlo es silenciándole la vida. No, acá tenemos que respetar a quien piensa distinto. Yo le hago oposición al presidente Petro, pero con respeto, sin gritos, con propuestas, con evidencia. Y en ese sentido yo creo que hay que respetar ese ejercicio democrático. Claudia, por primera vez en muchos años, volvió el fenómeno de que los alcaldes se tenían que ir de sus municipios ante las amenazas. Eso no puede volver a suceder en Colombia. No podemos, bajo ninguna circunstancia, permitirle a los grupos, al margen de la ley, que crean que van a tener acá una serie de gabelas. Por eso yo presenté una ponencia negativa para el proyecto del presidente Petro que se denominó la ley de sometimiento. Eso es una vagabundería. Lo que pretendían era prácticamente dejar en libertad a personas ya condenadas, incluso de delitos de lesa humanidad. Pero no ha pasado de allí que mejoremos la seguridad en los territorios, y se lo vuelvo a insistir porque la gente nos dice todo el tiempo como medios de comunicación: ¿por qué ustedes no nos ayudan con los congresistas, con el gobierno nacional, con los ministros, mirar qué hacer para realmente bajar esos índices de delincuencia, de homicidios? La gente está supremamente preocupada, están angustiados, hay un tema de silencio en las zonas rurales sobre todo, pero en las preguntas que se le hacen a las fuerzas militares, y lo digo de manera personal, cuando se les pregunta si están amarrados, ellos dicen no.
senador, dicen, no, nosotros podemos actuar y lo estamos haciendo y estamos, digamos, para el caso del Huila, porque tenemos estos vecinos, por ejemplo, el tema del Cauca, nosotros estamos actuando, entonces, o están amarrados o no están amarrados. Pues Claudia, claramente le contestan que no, porque si no, los echan, como sucedió con un grupo de generales en el ejército y en la policía. Y ellos evidentemente saben perfectamente que no pueden actuar. Y no pueden actuar porque acá hay que ser claro, quien lidera la fuerza pública en Colombia es el presidente y el ministro de Defensa. Nosotros como Congreso hacemos debates, llamamos la atención, mencionamos las alertas tempranas del defensor del pueblo, las graves denuncias que ha hecho el registrador. Vuelvo, insisto, la misión de observación electoral le mandó una comunicación hace unos días al presidente señalándole cuáles son los municipios en riesgo. Y el presidente y el ministro hacen oídos sordos. Y la pregunta de fondo, haciéndosela al señor presidente, mirándole a los ojos, con respeto pero con contundencia, es si él quiere defender a los grupos delincuenciales o a la sociedad civil. Su instrucción constitucional es defender a la sociedad civil. Así esté en estos momentos en diálogos con grupos al margen de la ley. ¿Y usted qué cree? Yo estoy absolutamente convencido que la agenda del gobierno está beneficiando a los grupos al margen de la ley. Que no defiende la ciudadanía. El presidente no defiende la ciudadanía. En el tema de orden público perdió el territorio, gran parte, y adicionalmente la ciudadanía está denunciando, como usted lo dijo, silenciosamente porque está paniqueada, muerta del susto y del terror en los municipios más complejos. Mire, yo hace unos días aterricé en Neiva, tomé un carro para ir a Campo Alegre, después para ir a Garzón, y en la mitad de la vía paré a tomarme una gaseosa. La gente me decía, hay problemas de inseguridad, por favor hagan algo. ¿Y por qué no lo denuncian? Ah, no, porque nos hacen daño. Y eso es lo que está pasando en todos los departamentos que yo visito. Acá no se trata de generar pánico. Acá no se trata de tratar de golpear al gobierno con algo que no está existiendo. Es la gente la que internamente le escribe a usted, a mí, a muchos, diciendo que la situación de inseguridad está fallando. ¿Cuál podría ser ese camino desde su posición en el Congreso? ¿Cuál podría ser esa propuesta seria, responsable, ahora que vienen los comicios regionales? ¿Qué se puede hacer desde los territorios? Pues yo creo que lo primero que hay que hacer es regresarle la confianza a la fuerza pública a través del presupuesto. Todos los días vemos noticias de que no hay plata para la gasolina de los helicópteros, de que no hay plata para la munición del ejército, de que no hay plata para los uniformes. Al ejército, a la armada, a la fuerza aérea, en el último presupuesto les redujeron casi 800.000 millones de pesos. Nosotros hemos insistido que se los deben adicionar porque esa plata es precisamente para proteger a la sociedad civil. En segundo lugar, claro, si se quieren adelantar, diálogos de paz son bienvenidos, pero bajo ninguna circunstancia se le puede amarrar las manos y los pies a la fuerza pública. Hay dos premisas en las negociaciones de paz en el mundo. La primera de ellas, que mientras que se negocia, se protege a la sociedad civil. ¿A través de quién? De la fuerza pública. Y la segunda premisa es que nada está acordado hasta que todo está acordado. Acá no podemos seguir declarando ceses al fuego que son permanentemente violados por quien los firma. Entonces el ELN con bombos y platillos va y firma un cese al fuego y al día siguiente secuestra a un oficial. El Clan del Golfo, lo propio. No, señores, acá tenemos que ver verdadera voluntad de paz porque finalmente la seguridad es transversal a todo. Si la seguridad falla, falla la agricultura, falla el turismo, falla el comercio. Y como usted lo dijo hace un rato, esto ya no solamente es de los municipios, están las bandas del crimen organizado en las ciudades extorsionando, poquito a poquito, pero si no se les captura, pues empiezan a creer que son los dueños de la plaza de mercado o lo que es peor, de un barrio entero. Usted es un líder muy visible de la oposición del gobierno nacional. Hablemos del tema que ha estado en el país durante mucho rato, porque ese es un discurso que viene hace mucho rato, que una parte de la sociedad no quiere que el presidente termine su mandato. Y realmente anoche en su discurso volvió y lo ratificó.
que una parte de la sociedad quiere que él no siga como presidente de la República. Y lo hizo haciendo alusión, desde luego, a la actuación de la Fiscalía de compulsar las copias a la Comisión de Acusaciones. ¿Usted cree que ese discurso tiene asidero, tiene razón el presidente? ¿No? Claudia, vamos por partes. Lo primero es que hay que decirle al presidente que no nos siga tratando de convencer con su gran capacidad de elocuencia. Presidente, yo soy de los que cree, y yo creo que todos los colombianos, que usted tiene que terminar su periodo. Nosotros respetamos la democracia, respetamos los resultados, adelante, pero haga las cosas bien. No se dedique solamente al discurso y a la promesa, ejecute. Usted dijo en campaña que le iba a entregar el subsidio a 500.000 adultos, perdón, a 1.500.000 adultos mayores, aumentándoles de 80.000 a 500.000 pesos. No ha pasado. No ha pasado, y lo podría hacer solamente con una decisión presupuestal. Usted nos dijo que le iba a condonar a los alumnos del ICETEX sus créditos. No ha pasado, y lo podría hacer solo con una decisión presupuestal. O sea, pase del discurso al hecho y no siga con esa tesis fatalista del autogolpe que no se la cree ni usted. Muchos, yo creería que todos los colombianos que somos demócratas sabemos que él ganó las elecciones y tiene que gobernar, pero lo que nos tiene es dedicados a hacer control político para advertir sus incoherencias en muchos casos o su falta de evidencia en otros casos. En segundo lugar, cuando uno gana las elecciones gobierna, cuando uno las pierde, como en mi caso, controla, no se acomoda, no se arrodilla. Por esa razón, hacer oposición es fundamental para que haya equilibrio de poderes. Y yo hago una oposición sensata, una oposición respetuosa, pero una oposición firme. A mí no me va a comprar el ministro de turno con un plato de lentejas, con un ministerio o con un contrato. No, yo estoy elegido por los ciudadanos para defender la institucionalidad, nuestra fuerza pública, la Corte Constitucional, el Banco de la República. Yo estoy elegido por los ciudadanos para decir que la mejor política social es la generación de empleo. Ese cuentico de decirle a los empresarios esclavistas no tiene ningún sentido. Claro que a los trabajadores hay que pagarles mejor, por supuesto que sí, pero si no existen las empresas, pues no va a haber quien les pague. Y ese afán de estatizarlo todo, pues es absurdo. Se lo advertí hace más de 6 meses, estamos a puertas, Claudio, de un racionamiento eléctrico. Y eso sería la debacle, eso es volver a los 90, simplemente porque le tiene bronca a que el sistema funcione con lo público y con lo privado. Así que no hay ningún interés sobre el tema. Y por último, a ver, ¿cuál es el juez natural del presidente? La Comisión de Investigaciones y Acusaciones de la Cámara. ¿Qué hizo la Fiscalía? Compulsar unas copias producto de una declaración que dio su hijo, donde señaló que a la campaña del presidente entraron recursos ilegales o por lo menos no reportados. Yo no creo que haya ningún intento de golpe, ni mucho menos. Eso es simplemente el afán de estar confrontando por parte de Petro y el afán de siempre querer imponer la agenda pública para distraer. Mientras que estamos hablando de la decisión de la Fiscalía, están tratando de pasar de agache la reforma a la salud, que va a afectar duramente al ciudadano que tiene una enfermedad de alta complejidad, porque gracias a Dios usted ni yo, en este momento, y Dios no lo quiera en el futuro, tenemos cáncer, pero usted y yo aportamos, gracias a usted y a mí y a 200 más, esa enfermedad que cuesta 200 o 250 millones puede ser atendida a un ciudadano. Eso es lo que quieren desbaratar en el sistema de salud y eso nadie lo está viendo. Y con el panorama que hoy está viviendo el presidente Petro con todo este tema y las investigaciones que arrancaron de esos supuestos dineros que podrían además no estar reportado y superar el tope, ¿cierto?, del tema legal. ¿Usted cree que esas reformas pasarían en el Congreso de la República? La de la salud, la pensional, la laboral. ¿Sí cree que hay ambiente o la tiene muy complicada el presidente? El presidente Petro y su gobierno están haciendo lo que sea posible para lograr sacarlas adelante. ¿Qué quiero decirle a los televidentes y a los lectores? Que hay que pararle bolas a estas reformas, porque como van a salir adelante y el daño que le van a causar al país es enorme. Yo le voy a poner un ejemplo. Una persona que durante toda la vida trabajó y ahorró para tener una pensión, se logró pensionar, con su esposa han tenido una vida en familia toda la vida y por alguna razón muere, hoy
esa persona puede heredarle sus ahorros, su pensión a su esposo. Después de la reforma pensional de Petro, eso va a quedar prohibido. O sea, se acaba el derecho de heredabilidad. Pero lo voy a contar otra perla. Si usted durante toda su vida ha logrado ahorrar entre 0 y 300 semanas, ¿sabe lo que le van a hacer? Le van a devolver un bono a 0 intereses si su plata está hoy en Colpensiones. Eso no tiene sentido. Pero lo que es peor aún, esta reforma sí habla de aumentar la edad, porque en algunos casos está diciendo que usted, en vez de trabajar 1.200 semanas, tiene que trabajar 1.300 para lograr tener esa pensión. Entonces, a mí, con datos, con evidencia, con número de artículos, acá le estoy diciendo al gobierno que no le está diciendo a la sociedad, y de eso es que se trata. Esas reformas, la laboral, la pensional y obviamente la de salud, se convirtieron en un punto de honor del presidente Petro, y él hace lo que sea por sacarlo adelante. Hay veces nos sentimos muy solos en el Congreso y no tenemos la capacidad de evitarlo porque compran conciencias y porque obviamente hacen lo posible para sacar los proyectos. Es decir, que va a haber mermelada en el Congreso a diestra y siniestra. Ya la hay, a diestra y siniestra, desde hace mucho tiempo. ¿O cómo cree que sacaron esa reforma tributaria del año pasado que nosotros votamos negativamente? Una reforma tributaria donde advertimos que la economía iba prácticamente a decrecer. Y la historia nos dio la razón, solo crecimos al 0.3%. Una reforma que está golpeando los alimentos, así hayan dicho que no, ahora comienzan los embutidos a tener más valor. Y obviamente una reforma que golpea la generación de empleo, porque somos el país en el continente que más altos impuestos paga, y obviamente eso cierra la posibilidad de crear empleos formales, que es a lo que le debería apuntar una reforma. En ese escenario futurista que estas reformas fueran aprobadas por el Congreso de la República, ¿cómo ve usted el país entonces, senador? Pues yo, más que el país, lo que veo son los servicios. Acá lo que la ciudadanía tiene que ver es lo que le va a pasar. Y en el tema de salud es dramático, porque la reforma lo que pretende acabar es con el sistema de aseguramiento. La reforma lo que pretende es acabar con las EPS. Yo creo que las EPS, claro que hay que meterlas en cintura, claro que hay que exigirles más, claro que hay que meter a la cárcel a los que se roban la plata de la salud, pero acabándolas, lo que pasa es que las fórmulas que pretenden atender al paciente que tiene enfermedad de alta complejidad van a desaparecer. Y al desaparecer no vamos a tener la capacidad de que haya un sistema solidario, donde quienes no nos enfermamos, y toquemos madera para no enfermarnos, pues somos quienes aportamos para financiar los tratamientos de quienes se enferman. Y en ese sentido hay que hacer un esfuerzo grande, como también un esfuerzo en el tema pensional, para que la gente entienda la dimensión de lo que está pasando. Jurídicamente o legislativamente, más bien sería la pregunta, ¿cómo está en este momento la reforma laboral? La reforma laboral está presentada en la Comisión Séptima del Senado de la República y va a comenzar su trámite seguramente en unos días. Ahí se pueden hacer modificaciones, sugerencias, ajustes y a dar la pelea por los partidos para poder hacer una reestructuración de algunos temas. Pues esperamos que sí, si el gobierno, entre otras que tanto habla de acuerdo nacional, permite del disenso construir consenso. Reforma de la salud. La reforma de la salud ya pasó en la Comisión Séptima de la Cámara, está siendo discutida en la plenaria de la Cámara. Si llega a ser aprobada, como yo creo que va a serlo, dentro de pocos días va a llegar al Senado, donde será otra discusión. También se pueden hacer ajustes. Se pueden hacer ajustes, por supuesto, y es lo que nosotros hemos planteado, a tal punto que presentamos un proyecto modificatorio, un proyecto alternativo, que lamentablemente el Congreso, hasta el momento, en virtud de la mayoría gubernamental, no ha permitido discutir. ¿Y cómo va la reforma pensional? La reforma pensional ya pasó en la Comisión Séptima del Senado, ahora la discutirá la plenaria. Yo he venido presentando ya una serie de alternativas y advirtiendo, como lo acabo de mencionar, otra serie de problemas que trae. Acá es muy importante que, más allá de quién sea el presidente, más allá de quién sea el congresista, sepamos cómo nos impactan esas reformas, porque a todos nos van a impactar. Senador, hay una percepción, o más bien diría, no una percepción, hay hechos claros que infieren que el presidente de la República está en una gran tarea de que lo público
se tome absolutamente todo. Alcanzó a hablar de una reforma de prestación de servicios públicos también, y desde luego está haciendo un trabajo importantísimo a través de tomarse el tema gremial y empresarial. Entonces, la Cámara de Comercio de Bogotá, ¿cierto? En este momento el presidente dicen que vienen a hacer grandes cambios al interior de otras cámaras de comercio del país. Acaba de anunciar el ministro de Hacienda que la Federación Colombiana de Cafeteros ha sido la responsable de quebrar las cooperativas en el país y de tener a los cafeteros en la crisis que está sumida hoy, entonces que seguramente si no se acepta la reestructuración que están pidiendo, pues definitivamente le quitará los recursos importantes que vienen del sector público. ¿Eso es percepción o eso es una realidad? No, es una realidad, Claudia. El presidente sufre el complejo de Adán. Él piensa que desde que él es presidente, todo lo que se haga es bueno y todo lo que se hizo en el pasado es malo. Yo creo que hay que cambiar ese principio por otro, que es el de construir sobre lo construido. Es fundamental entender que el sector privado puede ayudar a ejecutar muchas de las políticas públicas. El sector privado no es bueno para hacer camisas o para hacer zapatos, a cuenta de que ahora el Estado tiene que salir a hacer los uniformes, por decir algo, de los bomberos. Eso sería una equivocación garrafal, porque entonces terminamos gastando los impuestos de ustedes, de los colombianos, en actividades que pueden fracasar. Entonces, yo lo que creo es que el gobierno debe entender que hay que aprovechar las buenas experiencias, como decía un ex primer ministro inglés, que creó la tercera vía: el mercado hasta donde sea posible, el Estado hasta donde sea necesario. Hay que aprovechar que muchas cosas han funcionado bien de la mano de ambos sectores. Y vamos otra vez a los ejemplos, a la historia. Muchos de pronto no se acuerdan, pero por allá en los 90, cuando existía el Instituto de Seguros Sociales, los pacientes decían que era una entidad ineficiente, corrupta. Por esa razón se creó un sistema donde estuviera el Estado y los particulares controlándose entre sí. Por allá en los años 90, cuando se dio el racionamiento, toda la energía la administraban las empresas públicas, fueron mal administradas y por eso se creó un sistema mixto para controlarse los unos a los otros. Yo no creo que haya que arrasar con todo lo que el país ha logrado, pero sí hay que hacer algunos ajustes y esos ajustes se pueden hacer si se es sensato. Entonces, esa vocación del presidente Petro de llamar a todos los que hacen empresa o industria esclavistas, creo que es equivocada. Uno no puede estigmatizar. Él dice que defiende a las minorías no estigmatizándolas. Bueno, no estigmatice a los que piensan distinto a él, más bien construya con ellos, como ha señalado en el famoso acuerdo nacional que se ha quedado en puro discurso y en nada de ejecución. Antes de cerrar esta entrevista, senador, quisiera preguntarle por un huilense que está en la Cámara de Representantes, Tito Murcia, quien fue promovido en el departamento del Huila, usted al Senado, él a la Cámara, fue vetado, ni voz ni voto, y ahora está suspendido por el Consejo Nacional Electoral, ¿sí es así? Así es. ¿Qué ha pasado con él y qué va a pasar con Tito Murcia? Tito Murcia es un gran huilense, una persona que tiene no solamente capacidad, sino adicionalmente formación y, lo más importante, liderazgo para decir las cosas como son. Yo no estuve de acuerdo con la decisión que tomó el partido de suspenderle la voz y el voto, porque Tito Murcia está apoyando al candidato a la gobernación, que es Rodrigo Villalba, el candidato de Cambio Radical. Y en ese sentido, en el escenario donde estuvo, estaba acompañando a Rodrigo Villalba. Yo espero que los recursos que él ha presentado, que están bastante bien sustentados desde el punto de vista jurídico, pues surtan efecto para que él pueda seguir defendiendo los intereses de los huilenses. Es Tito Murcia el hombre que ha señalado que el Huila requería tener una persona huilense en la cabeza de la Federación de Cafeteros. Ha sido Tito Murcia el que ha señalado la necesidad de que el Huila pague menos tarifa de energía en virtud de que tiene dos de los más importantes embalses del país. Ha sido quien ha señalado la necesidad de terminar esta vía prontamente entre Neiva y San Vicente el Caguán. O sea, me parece que es un hombre muy necesario para el Congreso y para el Huila. Pero se decía que el doctor Germán Vargas no lo quiere y lo quiere fuera. No conozco ese detalle, no conozco los temas, digamos, personales. Acá lo que importa son los temas jurídicos y yo creo que tiene totalmente claro
el ejercicio de su defensa. Bueno, senador, muchísimas gracias por este espacio, por esta entrevista para todos nuestros seguidores, suscriptores del Diario de la Nación, lectores, muchísimas gracias. Un mensaje final para los dulenses ahora que se acercan los comicios regionales. Primero, muchas gracias a ti por esta invitación, muy honrado. Es un honor para mí poder acompañar al Diario de la Nación hoy. Y segundo, evidentemente, nos estamos jugando la vida, literalmente, en las elecciones del 29 de octubre. Votemos por las personas que hacen promesas para cumplirlas, no para endulzar el oído. Y en ese sentido yo creo que hay muchas que evidentemente representan corriente totalmente distinta a la que lidera el presidente Petro. Yo haría el acompañamiento a esos candidatos. Muchísimas gracias, senador David Luna. A todos ustedes, muchísimas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad.